Buenos días. Les voy a presentar en el día de hoy el tema de endotropia precoz. ¿Ya? Mi nombre es María Fernando Paso y soy residente de tercer año. Primero que todo, debemos definir, para poder ir entendiendo eh, esta, esta entidad, a qué se denomina endodesviación. Endodesviación es una desalineación convergente, ¿ya? Que puede estar de forma latente o manifiesta de los ejes visuales, ¿ya? O sea, los ejes visuales no están alineados. El tipo más común es de estrabismo de la infancia, la endodesviación, siendo más de un 50%. Ya en los adultos es igual de frecuente la endodesviación que la exodesviación. Y tanto se presenta de igual forma en mujeres y en hombres. Es más frecuente la endodesviación como entidad general en afroamericanos y caucásicos más que en los asiáticos, y la prevalencia aumenta con la edad. Es decir, en pacientes mayores de 48 a 72 meses, ya es mayor que los pacientes de 6 a 11 meses. También es importante identificar que la ambliopía está presente solamente en el 50% de los niños con endotropia. Después vamos a ir viendo específicamente en el tema que nos vamos a, a desarrollar. Entonces, hay factores de riesgo que van a ir determinando mayor probabilidad de tener endodesviación, como son la anisometropía, la hipermetropía, el déficit de neurodesarrollo, la prematurez, el bajo peso al nacer, perdón, anormalidades craneofaciales y cromosómicas, el tabaquismo materno en el embarazo y antecedentes familiares. Por eso siempre en la anamnesis tenemos que consultar si que hay algún familiar que presente estrabismo en la familia. Valga la redundancia. Entonces acá hay una clasificación que se presenta en la academia también como una forma de dividir las endodesviaciones, los tipos de endotropia, ¿ya? Entonces están las comitantes y las incomitantes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en la comitante, en todas las posiciones de mirada, mide lo mismo finalmente. En cambio, es la incomitante es distinta en las diferentes posiciones. ¿Ya? Dentro de las endotropias comitantes se encuentra la endotropia congénita o infantil, que nosotros vamos a denominar precoz. Más que nosotros, un grupo de expertos lo denomina así, ¿ya? También está la endotropia acomodativa, que es la más común dentro de este grupo, la endotropia adquirida no acomodativa y el nistagmus y la asociada endotropia, ¿ya? También está, como diagnóstico diferencial, lo vamos a ver posteriormente, la endotropia incomitante, donde puede haber o se encuentra la parálisis del sexto, ya puede estar presente la ETO, ya enfermedad tiroidea ocular, el síndrome de Duane, síndrome de Moebius, ¿ya? Entonces, es importante también, y lo vamos a ver más adelante, el diagnóstico diferencial de la endotropia o de esta endodesviación con el pseudoestrabismo. ¿Por qué? Porque es una consulta muy común de los padres y nosotros lo vemos frecuentemente en el policlínico, que los pacientes llegan derivados por estrabismo, ya convergente o endodesviación, y pasa que en una gran proporción no están los ejes alineados. Entonces, este pseudoestrabismo, en este caso, es la endotropia, ¿ya? Pero cuando los ejes están alineados. Esta sensación de que los ojos están desviados hacia adentro. ¿Es una impresión o en verdad es así? ¿Cómo nosotros podemos distinguirlo
es a través del examen físico. Entonces, en este caso, podemos ver que puede haber un puente nasal ancho, como por ejemplo acá este paciente, ya que no se han desarrollado todavía todas las estructuras craneofaciales. Entonces, vemos que hay un puente nasal ancho que esconde un poco al ojo y hay menos exposición de la esclera nasal que la esclera temporal. Bueno, también pliegues epicantales, como vemos acá, que pueden generar esta impresión de una endodesviación. La distancia interpupilar estrecha y también el ángulo capa negativo. ¿Qué es el ángulo capa? El ángulo capa es el ángulo, valga la redundancia, que se forma entre el eje visual y el eje pupilar, ¿ya? Entonces, normalmente varía entre 3,5 a 6 en pacientes hemétropes y entre 6 a 9 en pacientes hipermétropes. El ángulo capa negativo lo que muestra o va a simular una endotropia es porque el reflejo del eje visual cae hacia temporal. Entonces, da esta sensación como, o sea, forma el ángulo capa negativo, ¿ya? Cualquier duda me va a consultar. Pero, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que este es un pseudoestrabismo y no una endodesviación? Es en el examen con el Hilbert y el Covert test que van a estar normales, a pesar de tener cualquiera de estas condiciones como el puente nasal ancho o la distancia interpupilar estrecha, por ejemplo. Ya, entonces ahora nos vamos a adentrar en lo que es la endotropia precoz. Ya es una endotropia primaria que se presenta antes de los 6 meses de edad en niños que característicamente no tienen otra patología asociada. Es menos frecuente que la endotropia acomodativa, siendo esas las más frecuentes. Y acá, como una reseña pequeña, hay episodios de estrabismo intermitente que son transitorios, que son variables, en los primeros 2 a 3 meses de vida, que se llama inestabilidad ocular de la infancia. Ya, eso es súper común, pero debe resolverse o se resuelve después de los 3 meses. Entonces, desde ahí en adelante, nosotros deberíamos poner las alarmas en relación a la ET precoz y que tiene otras características que yo también les voy a mencionar. La denominación de congénita o la definición es que está presente al nacimiento. En este caso, no está presente al nacimiento por lo que le acabo de decir y se denomina, por lo tanto, una endotropia de inicio precoz y no una endotropia congénita. ¿Ya? Eso es más en relación a la definición de la palabra. Se ha asociado a mayor riesgo de desarrollo de enfermedad mental en adultez temprana y también es importante reconocer que está asociado a ambliopía, pero acá igual el porcentaje es bastante alto, pero en general es menor la ambliopía. Yo les voy a explicar por qué. Entonces acá en un estudio observacional que se hizo en Estados Unidos, que es bastante antiguo, pero tiene un lapso de tiempo bastante largo. Se vio que la incidencia, perdón, era de la endotropia congénita, entre comillas, era de un 8,5 pacientes por 100.000 pacientes, ¿ya? 8,5 casos por 100.000 pacientes. Entonces, en relación a la genética, hay un patrón que no está muy claro, no está muy definido, pero se han descrito modelos de codominancia. Hay al menos 30% de los pacientes, se ha descrito, que tienen antecedentes familiares
de estrabismo y por lo tanto sí tendría un componente familiar. La patogenia es desconocida, pero se han propuesto dos teorías en relación a la T precoz. Uno es Ward, que es lo que propone es que esta endotropia precoz perdón, va a resultar de un déficit congénito del desarrollo de la fusión cerebral, ¿ya? Entonces, lo que aquí está alterado es el centro de la fusión, pero en el cerebro, ¿ya? Entonces, a pesar de un tratamiento, no se va a lograr restaurar la binocularidad, ¿ya? O sea, podemos tratarlo, pero la binocularidad no la vamos a conseguir. Por otro lado, Chabás propone que el problema principal primario va a estar en el desarrollo motor precoz, que lo que va a generar es una fusión inadecuada, que no haya estereopsia, o sea, visión binocular, por ausencia de esta estimulación sensorial, ¿ya? Esta teoría es más aceptada porque se han hecho diferentes estudios y en relación a tratamientos precoces y han tenido resultados favorables de estereopsis con cirugías precoces, como les mencionaba, ¿ya? Acá lo que vemos son algunas investigaciones del PEDI que caracterizaron a la endotropia precoz. Las dividen más o menos en dos grupos y un grupo es el inicio, que es menor a 3 meses de vida, tiene ángulos más pequeños, menores a 30 dioptrías prismáticas, es variable, intermitente y es posible que tenga una resolución espontánea durante el primer año de vida. Por otro lado, el inicio mayor de los 4 meses de vida tiene ángulos más grandes, es constante y la resolución espontánea no existe. Y este grupo coincide bastante con la endotropia de inicio precoz. Entonces, dentro de las características clínicas que les voy a mencionar de la endotropia precoz está, primero, es una endotropia constante y de ángulo grande, generalmente mayor, como les decía, de 30 a 40 dioptrías prismáticas. No es acomodativa, es decir, no tiene un componente acomodativo o su componente es menor. Ahí vamos a ver también cuánto es generalmente. El diagnóstico es antes de los 6 meses, el inicio más bien que el diagnóstico. Los pacientes no presentan, no está asociado a comorbilidades, es concomitante, habitualmente estable, constante, como les decía, y tiene poca o nula ambliopía. ¿Por qué? Porque generalmente tienen fijación cruzada, ¿ya? Entonces, eso permite que la agudeza visual sea equivalente en ambos ojos, por esta fijación, bueno, alternante y la fijación cruzada, donde el ojo aducido, o sea, por ejemplo acá, es el que fija en el campo visual contralateral, ¿ya? Entonces, eso permite que la ambliopía sea baja. Como les decía acá, la fijación cruzada está asociada a la endotropia de ángulo amplio y pudiese impresionar una parálisis del sexto bilateral por la ausencia o esta, entre comillas, ausencia de abducción en el ojo que no está fijando. Pero ¿cómo nosotros podemos ir descartándolo? Con la maniobra de ojos de muñeca, ya que acá tengo un video que les voy a mostrar. Entonces, nosotros fijamos el dorso del paciente y cuando la cabeza rota hacia la derecha, activamos eh, el movimiento de abducción de forma vestibular y
y así el ojo puede llegar al canto lateral, ¿ya? Y después lo hacemos hacia el otro lado. Entonces ahí forzamos, entre comillas, la abducción y un paciente que no tiene parálisis debiese abducir de forma normal con este reflejo, ¿ya? Ahí está como en cámara lenta, hacia el otro lado. También esos pacientes pueden presentar tortícolis y visión binocular ausente, o sea, estereopsis nula o muy bajita, o muy gruesa, ¿ya? Entonces, otras características clínicas o déficits motores asociados los vamos a ir desarrollando ahora. Está el déficit de la función motora, donde podemos encontrar la hiperfunción más frecuente de oblicuos inferiores, pero también se puede presentar de oblicuos superiores, pero en menor cantidad. En general, la hiperfunción se encuentra en el 75% de los pacientes, en pacientes mayores de 1 año de edad, y es siempre bilateral, pero puede ser asimétrica. También encontramos la DVD, la desviación vertical disociada, que aparece en niños un poco más grandes, entre los 3 a los 4 años, ya está presente casi en el 100% de los pacientes. También puede estar asociada o se puede encontrar un componente horizontal, por eso la H, y también en menor porcentaje una desviación torsional, ¿ya? Otra característica es el nistagmus latente por mal desarrollo de la fusión. Este se presenta más o menos en el 40% de los pacientes. Es un nistagmus horizontal, es conjugado, va a acompañar al estrabismo, a la endotropia, ¿ya? Tiene fase lenta en desaceleración, y la fase lenta es hacia el ojo ocluido, ¿ya? También hay asimetría en el NOC, ¿ya? Que los niños cuando nacen mantienen esta asimetría en el NOC, pero en estos pacientes se ve que persiste ya a lo largo de su vida. Entonces, se genera una alteración persistente en dirección, porque existen estos movimientos en dirección nasal atemporal, menor que viceversa. Están menores desarrollados que viceversa, que los de temporal. ¿Ya? Otras características clínicas que tiene la endotropia precoz es el error refractivo bajo, ya que yo les había mencionado. Esta hipermetropía, que es entre 1 a 2 dioptrías generalmente, pero cuando es mayor a 2 dioptrías, tiene que obviamente ser evaluado y corregido para descartar el componente acomodativo. Hay un síndrome que es denominado de ciancia, que es una forma severa de endotropia precoz. Ya es una endotropia de ángulo muy grande, mayor de 60 dioptrías prismáticas, con una limitación bilateral de la abducción. Tienen también fijación cruzada, tienen nistagmus en abducción y tienen tortícolis al mirar al frente, o sea, en PP. Acá hay un pequeño algoritmo diagnóstico que nos permite rápidamente poder ir descartando las causas y llegar a nuestro diagnóstico. Entonces acá tenemos, ¿la endotropia está presente? Sí. ¿Es comitante? No. Entonces nos vamos a este cuadrito, ya que yo les mencionaba cuando es incomitante. Y si es comitante, hay causas anatómicas monocular, para visión, pérdida de visión monocular, sí, entonces es sensorial, ¿ya? Si es que no es así, hacemos refracción cicloplégica al paciente y nos preguntamos, ¿hay una reducción del ángulo, en el fondo, de la desviación con la refracción hiperópica o hipermetrópica? Sí, entonces ya, nos vamos acá a este cuadrito que tiene todas las alternativas
acomodativas, y si es que es no, el inicio es infantil, en el fondo precoz, no, ya, también nos vamos acá. Pero si es sí, la respuesta, nos vamos a ir a la endotropia de inicio precoz, que se llama congénita o infantil, también la pueden encontrar. Entonces, en la primera consulta, ¿qué es lo que nosotros vamos a intentar hacer? Obviamente, dependiendo de la cooperación del paciente, del acompañante, todo eso. Medir la desviación con el prisma Covertés, el Krimsky o Hirschberg, ya lo que en el fondo nos permite al paciente descartar, obviamente, paresia del sexto, con la maniobra que yo les decía de ojos de muñeca. Idealmente la isquioscopía con cicloplegia, que hay diferentes esquemas, fondo de ojo y evaluar también, o sea, el fondo de ojo principalmente para ver si es que hay alguna alteración a nivel retinal, si es que hay opacidad de medios, ¿ya? Y evaluar la alternancia. Si es que, ¿por qué? Porque si es que está presente, tenemos que iniciar tratamiento oclusivo. En la segunda consulta, nuevamente vamos a medir la desviación. Con el Krimsky, Hirschberg o Prisma-Covertés, que igual es difícil porque generalmente son pacientes pequeños. Evaluar la alternancia nuevamente y el refuerzo positivo para el tratamiento oclusivo. Esta diapositiva es súper importante porque también tenemos que empezar a descartar, en el fondo, hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades eh, que son también importantes y que pueden cambiar el rumbo un poco del manejo de estos pacientes. La primera es la pseudoendotropia, ya que yo les mencionaba en el fondo como con el Hirschberg normal, el Covertés normal, nosotros lo vamos a descartar. Un ET sensorial que pudiese ser cataratas, ya, u otras opacidades o alteraciones de los medios, eh, que pudiese ser el diagnóstico. La parálisis congénita del sexto bilateral, que también es muy raro, pero que con la maniobra de ojos de muñeca nos pudiese orientar, ¿ya? Y aquí se ve cómo el examinador realiza la maniobra. También el síndrome de bloqueo del nistagmus, que en el fondo es un nistagmus congénito o infantil, ya que secundariamente a eso se genera una endotropia. Y que este nistagmus desobedece la ley de Alexander, tiene fase lenta en aceleración, ¿ya? Y aumenta con la fijación. También el síndrome de Duane tipo 1, que predomina la endotropia y que nosotros vemos que hay características específicas. Hay una, generalmente es en el ojo izquierdo, ¿ya? Y hay una limitación de la abducción, ¿ya? El síndrome de fibrosis congénita de los músculos extraculares, el síndrome de Moebius también, y la ET asociada con enfermedades neurológicas, con, en el fondo, alteraciones que nosotros veamos retinales, por ejemplo, acá en el fondo de ojo, y esa es la importancia también del fondo de ojo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del manejo de la endotropia precoz? Los objetivos son tratar la ambliopía, alinear los ojos y finalmente lograr una visión binocular. Ya este orden es por orden de importancia finalmente. Entonces, antes se trataba o intentaba un tratamiento full de la ambliopía antes de la cirugía, pero hay estudios que demuestran que podemos tener un buen alineamiento en caso de ambliopía leve a moderada al momento de la cirugía, que en el fondo no hay que resolver completamente la ambliopía para poder operar a este paciente, ¿ya? ¿Y cuáles serían los beneficios adicionales? Mejor fusión, estereopsis, estabilidad a largo tiempo. ¿Ya? Entonces,
dentro del manejo de la ambliopía es corregir las ametropías. Acá vemos que hay ametropías visualmente significativas y significativas para la desviación. Entonces, en relación a esto, que nosotros lo podemos tener en nuestro celular, por ejemplo, nos vamos guiando para indicar la refracción de este paciente. Otra alternativa para el manejo de la ambliopía es la oclusión en pacientes menores de 2 meses de desviación, ¿ya? O sea, que están desviando hace menos de 2 meses, es importante la oclusión alternante, ¿ya? Lo podemos dejar. Y también, si es que hay una desviación de más de 2 meses o de largo tiempo, se intenta ocluir el ojo dominante 2 horas al día. Otra alternativa para los pacientes mayores de 3 años es la atropina al 1%. Sería una gota al día en el ojo dominante o también se ha descrito que puede ser usado el fin de semana. Con respecto al alineamiento ocular, existe la toxina botulínica o denominada Botox, que en pacientes con ángulos menores a 40 dioptrías prismáticas nos pudiese ser útil y es comparable a la cirugía, principalmente entre 30 y 35 dioptrías prismáticas. A mayor ángulo es peor el rendimiento, entonces por eso el target está entre esas dioptrías prismáticas. ¿Cuáles son las consideraciones? En el fondo, lo que nos pudiese eh, hacer no elegir la toxina es que un tercio de los pacientes pueden presentar tosis, un tercio pueden presentar hipertrofia por difusión al recto superior, generalmente requiere más de una inyección, como les decía, no sirve o tiene muy poco resultado en ángulos grandes y aumenta la tasa, obviamente, de reoperación si es que no funciona. Entonces, para el alineamiento ocular es el gol estándar en estos pacientes la cirugía. ¿Cuándo realizar la cirugía? Rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descartar, como les decía en el algoritmo diagnóstico, descartar la patología ocular, ocular y sistémica, manejar la ambliopía con lentes, ya con refracción, que es significativa, medir el ángulo, luego control en 4 semanas, y si el ángulo está similar, a pesar de los lentes, ya no continuamos con otras medidas de ambliopía, sino que cirugía, ¿ya? Esta idealmente debe ser realizada antes de los 2 años de edad. Ya vamos a saber un poco por qué es necesario este límite. Y la medición se hace con el Krimsky o con, si es que es posible, con el Prisma Covertest de cerca que sea confiable. ¿Cuándo operar? Es una pregunta que se han hecho varios grupos de investigadores y la tendencia mundial siempre es ir adelantando la cirugía. Ya el estrabismo o la microtropia, en el fondo de menos de 10 dioptrías prismáticas antes de los 2 años, nos da por resultado o ha dado por resultado mejor estereopsis, mejor estabilidad del ángulo. Entonces, actualmente se ha evaluado operar al año de vida versus antes de los 6 meses. Se ha hecho como esa pregunta. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones en relación a esto? La inestabilidad del ángulo, la difícil medición en lactantes menores, ¿ya? La ambliopía, que son ojos más pequeños, entonces son más difíciles de operar, la anestesia general, que obviamente tiene también eh, sus daños, por decirlo de alguna forma, en los pacientes, y el número de cirugías, que también se ha descrito que entre más precoces, más número de cirugías necesita. Entonces, un estudio prospectivo del grupo de Texas, de la doctora Reed, se dieron cuenta en el fondo que más que el momento de la cirugía, que debe ser precoz, pero acá fue menores a 6 meses y entre 7 a 12 meses más, que la edad es el tiempo que lleva desviando el paciente, el que causa que no tenga mejor estereopsis. Bueno, eso es lo importante.
Entonces seguimos acá con otro estudio en el 2005, el estudio ELIS, que comparó cirugía temprana, 6 a 24 meses, versus diferida, ya 32 a 60 meses. Entonces se siguieron por 6 años y evaluaron la estereopsis gruesa, que estaba presente en el 13,5% del grupo temprano, que vemos que es de los 6 a los 24 meses. Sin embargo, requirieron un mayor número de cirugías. Entonces, en eso sí estamos claros, que el paciente que se opera de forma más temprana va a requerir más cirugías. En relación a las técnicas quirúrgicas, lo más frecuente es el retroceso de los rectos medios. ¿Ya? Existe un consenso en relación a eso. Lo que hacemos es debilitar el recto medio, vamos a centrar los ejes, alinearlos, y cuántos rectos medios necesitemos, en el fondo, es dependiendo del ángulo que midamos. Ya pueden ser los dos rectos medios y uno o dos rectos laterales. Entonces, cuando ya son mayores las dioptrías prismáticas, mayor el ángulo, podemos optar por una RR o un retroceso de rectos medios y una resección del recto lateral. También puede haber un retroceso de ambos, perdón, retrocesos de ambos rectos medios y uno o dos rectos laterales. También es importante corregir las anomalías motoras asociadas, como la hiperfunción de oblicuos inferiores, la DVD. Ya, y acá tenemos diferentes técnicas para poder aplicarlas en estos casos. Otra consideración quirúrgica, que es importante este aspecto, conversar con los papás y explicarles que, como les decía antes, entre más precoz operemos a estos pacientes, más cirugías probablemente van a necesitar, porque van a ir apareciendo otras alteraciones motoras, como la hiperfunción de oblicuo, como la DVD, ¿ya? Los niños con endotropia precoz, que ya aparecen más de 2 años, va a tener la indicación de cirugía, pero con el objetivo de fines psicosociales, ya fines cosméticos finalmente. De todas maneras, puede aparecer igual ambliopía posterior por preferencia de fijación. Y es importante, como les mencionaba, que el hecho de sospechar elementos acomodativos en relación a eso, si los pacientes vuelven a converger los ojos que estaban bien alineados después de la cirugía. Entonces, siempre hacer refracción cicloplégica para ir identificando estos aspectos. Y finalmente, la visión binocular, que quizás es nuestro tercer objetivo, pero por importancia en el fondo, eh, la cirugía precoz hemos visto que gana estereopsis. El objetivo es que tenga una mejor comprensión de experiencias visuales complejas, una mayor capacidad de actividades motoras en los deportes, también mejor lectura a futuro. Entonces, los pacientes, como les decía, este es el mensaje como súper importante: pacientes mayores de 2 años, cirugías con fines sociales; pacientes menores de 2 años, alineamiento rápido, idealmente 2 meses del inicio del cuadro. Como les mencionaba, lo importante es cuánto tiempo lleva desviando, más que la edad que tenga el paciente, que igualmente es importante. Y el buen alineamiento ocular puede requerir, como les decía, más de una cirugía. Acá vemos una pirámide en donde vemos pacientes que son intervenidos antes de los 6 a 7 meses, que van a presentar mayor estereopsis, y a medida que aumenta la edad, vamos a tener una menor cantidad de, o sea, sí, menor cantidad de estereopsis. Esto es importante porque las células binoculares se desarrollan hasta los 18 meses, entonces por eso 2 años o 18, son 24 meses, pero en los 18 meses, perdón, es importante. Ya hay desarrollos de estas células binoculares que tienen este límite, ya, y que por eso es importante realizar la cirugía antes. Eso, muchas gracias.
Fe. Yo tengo una pregunta conceptual. Es que me cuesta entender la diferencia entre que haya un ángulo capa, no sé, negativo me imagino, y que tenga un Hirschberg como de algunos pocos grados. Bueno, de partida, buena la presentación, súper completa, Fernanda. Y respecto de lo que estaban planteando del ángulo capa, fundamental entonces que en el Hirschberg, ¿no es cierto? Nosotros lo que evaluamos es que con cualquier fuente luminosa establecemos contacto visual con el niño y entonces los brillos de los vértices corneales deberían de caer más o menos en el centro de ambas pupilas. Entonces, el ángulo capa se refiere a la diferencia que existe entre el eje visual, que debería pasar por el centro de la pupila, y el brillo del vértice corneal, que a veces puede estar un poquitito desplazado hacia nasal, ¿ya? Generando entonces la falsa impresión, ¿no es cierto?, de que los ojos pudiesen estar un poquitito en exo. Y eso es lo que nosotros llamamos el ángulo capa positivo, ¿ya? Ahora, cuando el ángulo capa es muy grande, uno lo que hace es tratar de hacerle un cover test, incluso con la fuente luminosa, en la medida de que el niño te sigue mirando el monito luminoso, ¿no? Y ahí justamente uno puede ver si es que existe algún movimiento de realineación, ¿ya? Pero normalmente entonces el brillo del vértice corneal coincide con el eje visual y con el centro de la pupila, ¿ya? Y esto entonces es fundamental cuando nosotros estamos evaluando, ¿no es cierto?, a los niños, ¿no es cierto?, que tienen estos epicantos súper marcados que hacen, ¿no es cierto?, que muchas veces se sospeche un estrabismo convergente en guaguitas chicas, que es el diagnóstico diferencial por excelencia de la endotropia precoz. ¿Ya? Entonces aquí fundamental, ¿no es cierto?, el poder diferenciar. Y aquí ya se me fue la primera pregunta que quería justamente hacerle a los chiquillos, ¿no? Lo fundamental entonces acá es poder diferenciar un estrabismo real de un pseudoestrabismo en este grupo de niños. Y entonces, ¿qué otras cosas son propias de la endotropia precoz que se diferencian de un pseudoestrabismo? No sé quién me puede diferenciar eso. Por ejemplo, la desviación, ¿cómo es? ¿Es pequeña? ¿Te deja espacio a la duda o es grande? La desviación es grande, o sea, se caracteriza por ángulos de desviación elevados. Claro, es decir, en verdad no te deja mucho espacio a la duda, ¿no? Y además que estos niños tienen algo especial en la forma en que fijan, ¿no? Claro, o sea, tienen Tienen fijación cruzada. Entonces, normalmente acuérdense que para tratar de evitar el nistagmus en abducción, entonces los niños prefieren mirar así. Entonces, por ejemplo, yo estoy tratando de mirar, no es verdad, el objeto de fijación con la cabeza girada hacia el lado contralateral. Y en este caso, yo estoy mirando con el ojo aductor. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi ojo derecho sería el ojo fijador. Y ahí mi ojo izquierdo sería el ojo fijador. El ojo en aducción es el ojo que fija, porque de esa forma se evita lo que molesta, ¿no es verdad? Que en este caso es el nistagmo. Ese nistagmo se ve súper frecuente, el nistagmo que puede ser manifiesto o latente. Y se puede dar casi hasta en un 80% de los pacientes cuando uno lo busca, por ejemplo, con el oftalmoscopio, porque muchas veces uno como que le busca el nistagmus grande, ¿no es cierto?, que uno lo ve con la evaluación externa, pero también cuando uno lo mira, ¿no es verdad?, con el oftalmoscopio uno encuentra pequeños micronistagmus que también forman parte del cuadro. Eh, y bueno, Fernanda habló harto sobre la ambliopía. Y aquí estamos hablando de niños que son súper chicos, ¿no? Que se diagnostican en el transcurso de los primeros 6 meses de vida.
Entonces, ¿cómo diagnosticamos la ambliopía en estos niños? Con un test de Teller. Fundamental entonces el test de Teller. Parte del seguimiento de estos niños es hacerle test de Teller, para poder ir viendo entonces si es que existe diferencia, ¿verdad?, en la visión, que en este caso es una medición de visión de resolución y no de reconocimiento, como lo hacemos en los niños que ya son verbales, ¿no? Y aquí es fundamental considerar que la ambliopía, si bien se puede presentar, habitualmente son ambliopías leves, porque estos niños habitualmente no tienen defectos anatómicos o defectos, ¿no es cierto?, de refracción que pudiesen explicar la ambliopía. Entonces, si bien se puede dar ambliopía, habitualmente son ambliopías leves, porque habitualmente estos chicos lo que buscan, ¿no es cierto?, es mirar con un ojo o con el otro, tienen fijación cruzada, ¿ya? Y entonces, bajo este contexto, ¿por qué le estaríamos poniendo sello a estos niños? ¿Solamente por la ambliopía? ¿Alguien se quiere manifestar con eso? ¿Por qué pacharían a un niño con una endotropia precoz? Prevención de la ambliopía, tratamiento de la ambliopía. ¿Hay algo más que ustedes crean que puede ser significativo en el manejo de estos chicos? Como el control motor, como, o sea, más que ambliopía, es como para lograr que, ay, no me acuerdo, había una razón, pero no me acuerdo por qué. Tal vez como para evitar que, por ejemplo, que un ojo que siempre, no sé, por el ojo derecho siempre está en endotropia, para evitar que el recto medio de ese ojo se La contracture. contractura, sí, para que no se contracture. Ah, ya. Estamos hablando de estrabismos de grandes ángulos, por lo tanto hay tendencia a la contractura de los rectos medios. Y además, entonces, en la medida de que los ojos están siempre en endotropia y en una endotropia grande, también se acorta la conjuntiva, lo cual te dificulta después los resultados quirúrgicos. Entonces, para evitar la contractura de los rectos medios y el acortamiento de la conjuntiva, hay muchas personas que prefieren justamente estarlo parchando. Bueno, todo esto es en el contexto, ¿no es cierto?, de que estamos nosotros tratando de estos tratamientos medios contemporizadores mientras estamos considerando la opción quirúrgica, ¿no? Y dentro de eso, entonces, la importancia de la cirugía precoz la explicó súper bien la Fernanda. Mientras antes lo operemos, más probabilidades les damos que a esta vía visual que está en desarrollo, ¿no es cierto?, se pueda desarrollar de forma más adecuada y que tenga la oportunidad de desarrollar, ¿no es cierto?, visión binocular. Recordemos que entonces dentro de las teorías está la alteración de la fusión central, que nos relaciona con la vía parvocelular que se desarrolla en el transcurso de los primeros 6 meses de vida. Y también la teoría, ¿no es verdad?, que nos habla de los objetos, de la fusión de objetos en movimiento, que más bien se relaciona con la vía magnocelular que se desarrolla en el transcurso de los primeros 2 años de vida. Y entonces ahí tenemos que existe un plazo que es bastante acotado para que estas vías se desarrollen con opción de visión binocular o sin esta opción. Y por lo tanto, entonces, no vamos a tener desarrollo de visión binocular nunca. Y por lo tanto, entonces, mientras antes hagamos la cirugía, se supone que es mejor. Sin embargo, también tenemos que considerar de que el globo ocular se elonga en el transcurso de los primeros 3 años de vida y se elonga principalmente en relación al segmento posterior. Y por lo tanto, la ubicación que nosotros le damos a los músculos, ¿no es verdad? Una cirugía precoz en un guaguito de, qué sé yo, 7 meses, pudiese ser no la misma posición efectiva que después lo tenga a los 3 años de vida. Y esto también explica, en parte, de por qué en algunos momentos las personas habían dicho, bueno, sabéis que para lograr mejores resultados de alineación, mejor los operamos más tardíamente. Porque esto nos habla entonces de la posición final del músculo respecto también del crecimiento que va a tener el globo ocular. Sin embargo, la teoría no es verdad que nos plantea la posibilidad de desarrollar
visión binocular es lo que en este momento prima y es lo que tenemos que tratar de hacer. Y aquí entonces, ustedes saben qué es lo que establece el plan AUGE con respecto del diagnóstico y el tratamiento de los niños con estrabismo. ¿Alguien se leyó las guías del plan AUGE y cuáles son las garantías de oportunidad? Súper importante, ¿ah? Yo no, ¿verdad? Bueno, establece que entonces para la sospecha diagnóstica de un niño con estrabismo son 3 meses para ser confirmado. Y una vez que es confirmado y que se indica la indicación quirúrgica, también son 3 meses para la cirugía. Entonces, por ejemplo, diagnosticar una exotropia intermitente en un niño de 4 años e indicarle la cirugía a los 5 años, son 3 meses para la cirugía. Y, por ejemplo, diagnosticar una endotropia precoz en un niño de 6, 7 meses e indicarle la cirugía, también son 3 meses. ¿Creen ustedes que deberían de competir esos pacientes? ¿O creen que hay alguna diferencia con respecto a la prioridad que le deberíamos de dar a estos pacientes? Yo creo que Tiene que existir una prioridad dentro de ese mismo tiempo de espera, finalmente. Pero Claro. esa categorización, no sé si es que se puede, o sea, yo lo he visto a ustedes que categorizan, pero que sería como lo fundamental que pasara, porque todos tienen el mismo derecho, en el fondo el mismo beneficio, pero hay resultados que son distintos, o pronósticos que son distintos. Absolutamente. Entonces, justamente los estrabismos que son intermitentes habitualmente tienen sensorialidades normales y tú no te estás jugando resultados sensoriales. Versus estos pacientes en los cuales te estás jugando la posibilidad de que tengan resultados sensoriales y por lo tanto entonces tenemos que tener la posibilidad nosotros de que clínicamente poder priorizarlo y si es que en verdad se nos pasa la garantía de oportunidad de una exotropia intermitente, el pajarraco se puso a hablar, eh, se nos pasa la garantía de oportunidad de una exotropia intermitente, no es tan grave a que se nos pase, no es verdad, el tiempo en que tenemos plazo para operar una endotropia precoz o una endotropia que pueda ser permanente, por ejemplo, en un niño acomodativo que ya está perdiendo totalmente su inocularidad. Entonces, aquí es importante también tomar en consideración de que nos movemos, ¿no es verdad?, con plazos que están establecidos por ley GES, pero que no necesariamente tienen que ver con la prioridad que tienen los diferentes estrabismos para el desarrollo de la visión y que nosotros lo tenemos que tener súper claro a la hora de derivar y a la hora de decidir cuándo se operan. Eso es súper importante. También nos habló harto de la cicloplegia, ¿no es? Porque perfectamente estos niños pueden ser anisométropes. Y eso pudiese explicar por qué entonces pudiesen desarrollar preferencia de fijación y ambliopía. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer la cicloplegia a estos chiquillos, po? O sea, ¿cómo vamos a medirle la refracción? Con cicloplegia, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que le vamos a poner a estas Con guaguas? retinoscopía. Con retinoscopía, claro. Pero resulta ser que tú le vas a poner ciclogil al 1%, que es lo que nosotros conocemos, a una guagua de 6 o 7 meses. No, podríamos diluirlo o podríamos... Entonces eso es fundamental y hay que dejarlo súper en claro. A estos niños nosotros no lo hacemos cicloplegia con pentolato al 1%, ¿ya? O tenemos diluido, que eso es difícil encontrar, o lo hacemos con Mediracil, ¿ya? Que no se nos olvide ese pequeño detalle, no vamos a estar mandando guaguitas, ¿no es verdad?, después a la casa con el efecto del ciclopentolato, que es un atropínico sintético que es fuerte y que puede producirles problemas, ¿no es verdad?, a la guagua después llegando a la casa. Doctor, ¿y como desde qué edad se puede empezar a ocupar? ¿Cuál es el límite? En general, sobre los 3 años tú ya ocupas ciclopentolato al 1%, en general 10 kilos o 3 años. ¿Mm? Ciclopentolato al 1. Antes debería ocupar al 0,5 o mejor Midiacil. ¿Mm? Eso.
Entonces, a no olvidarse pues, de la endotropia precoz, que aquí es fundamental, ¿no es verdad?, hacer diagnósticos diferenciales, principalmente con el pseudoestrabismo, pero también con las otras causas que te pueden explicar que un niño tenga una endotropia de inicio precoz y que pueden estar justamente ocultando otras cosas, como puede ser, ¿no es verdad?, Duane endotrópico, como puede ser un síndrome de Moebius, como puede ser, por ejemplo, una endotropia sensorial que no siempre va a tener una causa tan clara como puede ser una catarata congénita, como planteaba la Fernanda. ¿Les suena alguna causa, ¿no es cierto?, de mala visión que produzca nistagmus? ¿Albinismo? Sí. La Pueden haber hipoplasia foveal. albinismo, las hipoplasias foveales, ¿no es cierto? Pero, claro, sí, pero otras causas que a veces pueden ser más difíciles de diagnosticar, que no son Bueno, tan el cantoras. albinismo, distrofias Retinoblastoma. retinales. Acromatopsia. Claro, es decir, todas las alteraciones que afecten la vía visual anterior, ¿no es verdad? La vía visual pregeniculada, pueden producir nistagmo y pueden producir mala visión, y al tener mala visión puedes tener una endotropia sensorial, ¿no es verdad? Cuando se instala en en los primeros años, ¿no es cierto? O en la primera infancia. Eso como primera cosa. Y ahí tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que hay veces que los pacientes tienen hiplasias de nervios ópticos que no son tan fáciles de diagnosticar, que a veces en un fondo de ojo, que tú ves que la papila se mueve para todos lados, ¿no es cierto?, tú no te alcanzas a dar cuenta de que en verdad es más chico o el signo del doble anillo te engaña y uno no lo diagnostica, y acuérdense que esos niños también tienen riesgo para su vida, ¿no es verdad? Porque pueden tener un mal desarrollo del eje hipofisiario y entonces caer en un hipopituitarismo que los puede incluso matar. Entonces hay que estar atentos a eso y hacerles un fondo de ojo bien detallado, fijándose entonces en las características del polo posterior y principalmente del nervio óptico, ¿ya? Y no se nos pueden pasar ese tipo de cosas. Y yo creo que por ahí ya estamos terminando, yo creo que estamos en la hora, ¿ya? Así que, nada, pues todas las dudas que vayan quedando, por favor, las hacemos saber. Las podemos hacer en algún otro momento cuando nos encontremos por ahí en el hospital. Y les deseo un súper buen día. Aprendan harto el día de hoy. Se pasa. Gracias. Muy Muchas gracias. bien, Fernanda. Nuestro próximo seminario el próximo mes, que es Baja visión en el niño presuntamente ciego, niños presuntamente ciegos, sí. ¿sí? Que se relaciona un poco con lo que estábamos hablando recién. ¿Ya? Ujú. Muy bien. Gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao a todas.